Emiliano, ¿nos escuchás? Buen día, ¿cómo están? Los escucho perfecto. Bueno, ¿qué pensás sobre cómo leyó el gobierno este reclamo de ayer, por ende multitudinario en todo el país, en Rosario, Córdoba, Mar del Plata? Prácticamente se movilizó todo el país en defensa de la universidad pública, no quiero decir la UBA, sino universidad pública, y me parece que el gobierno hace eje solamente en la UBA, y es todo el país. Mirá, yo creo que lo de ayer fue importante en dos sentidos, ¿no? Uno, nuevamente la sociedad salió a la calle a manifestarse a favor de la educación pública universitaria, sin importar la universidad. Digo, esto fue a lo largo y ancho del país, y se vio de manera contundente, de manera rotunda. Pero por otro lado, también hubo una sociedad que salió a marchar para decirle a un gobierno, porque parte de la convocatoria tenía que ver con eso, que no se puede elegir qué leyes se cumplen y qué leyes no. Que vivimos en democracia la ley se cumple. Acá hubo todo un proceso de 3 marchas, una ley conseguida y sancionada por el Poder Legislativo, el Poder Judicial que le dice que tiene que cumplir con la ley, y el gobierno prefiere desoír y dar la espalda y no cumplir con el mandato constitucional de hacer las leyes, cumplirlas y obedecerlas. Y esto no ocurre. Entonces creo que lo que sucedió ayer, más allá de lo que el gobierno diga, más allá de las chicanas, ¿no?, que ustedes contaban con los comunicados antes de presentarme, que venía pasando y viene sucediendo hace días estos comunicados. Digo, lo de ayer fue contundente, y hay una sociedad que está dispuesta a marchar a favor de la educación pública universitaria, pero también en defensa de la educación pública universitaria. No, y también defensa de la educación pública en general, En porque cuando, general, cuando ¿no? uno empieza a bastardear, empieza por la UBA, sigue por otras universidades públicas y termina con la educación pública. Porque la idea me parece que es ir por la educación pública. Mira, lo que está de fondo acá, y coincido, Antonio, es, yo creo que lo que están planteando, y permitime, digo, acá lo que uno ve, ¿no?, con esto de la educación pública, vos estás diciendo, por eso coincido. Digo, lo que uno ve es que no hay una discusión abierta y el gobierno no lo termina de hacer de forma abierta, de manera pública, abierta a las sociedades. ¿Qué modelo de universidad, en este caso, nos están ofreciendo para qué modelo de Argentina? Este modelo de universidad con 5 premios Nobel en su haber, de calidad, masivo, inclusivo, que a pesar del ajuste sigue siendo parte de los mejores rankings internacionales. Bueno, este modelo de universidad se ve que no le sirve para el modelo de país que están construyendo. Entonces lo que vemos es el ahogamiento presupuestario y la baja salarial, pero no vemos y no hay una discusión abierta. Yo me acuerdo hace años, hubo un ministro en este país de educación también, que salió a decir abiertamente qué era lo que pensaba y qué era lo que debía hacer, que era el recorte presupuestario y arancelar las universidades públicas. Era López Murphy. Salió Sí. eyectado de su cargo. Salió eyectado. Y acá no hay esa discusión abierta. Acá estamos ante un gobierno que no dice verdaderamente cuál es el plan con la educación pública. Solo vemos ahogamiento, recorte presupuestario, trabajadores y trabajadoras que nos vemos con nuestros salarios muy afectados porque no hay una paritaria abierta. Bueno, pero no está abierto socialmente cuál es el plan. Y yo creo que no lo terminan de decir, porque cada vez que se la convoca a la sociedad en defensa de la educación, la sociedad sale a marchar. Entonces, que alguien diga que estas marchas son netamente políticas partidarias, me parece, Antonio, que está mirando otro partido, porque si vemos el volumen que tiene, seguramente entre las personas que marchan debe haber algún votante, y está muy bien que así sea, de este gobierno. Pero lo único que están diciendo, y lo único que estamos diciendo es, en este punto que tiene que ver con la educación pública, en este punto que tiene que ver con la educación universitaria, y en este punto que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, basta tan solo con cumplir la ley. Y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, y eso es lo que la sociedad salió a decir ayer Emiliano, de forma masiva. el gobierno está diciendo, nosotros vamos a seguir adelante con la motosierra, vamos a seguir adelante con el ajuste fiscal, esto es impagable, esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que probablemente o tira la pelota afuera o no va O nunca a llegue. definirlo para nada, con lo cual va a seguir todo pareciera que va a seguir en esta situación. Te pregunto, en función de ese contexto, ¿qué va a pasar el segundo semestre del año para la universidad pública en general? ¿Va a poder seguir funcionando con estos números? Mira, voy a dos planos de tu pregunta, ¿no? Primero, con la cuestión de la justicia, creo que acá, y también lo digo en serio,
tenemos que empezar a pedirle a la justicia que se expida en los tiempos que tiene que expedirse. Esto que parece que nos tienen acostumbrados a que la justicia es tiempista, ¿no? Inclusive se dice abiertamente, algunos periodistas, como si fuera normal. Me parece que normalidad no tiene nada y necesitamos que la justicia se expida rápidamente sobre lo que el gobierno está plantando. Digo, acá hubo una ley conseguida con amplia mayoría, se vetó, se sostuvo la ley con amplia mayoría, si no se hubiera caído, se sostuvo, y el Poder Judicial en 2 instancias diciendo que tiene que cumplir con la ley. No podemos ahora esperar a la Corte Suprema que vea cuándo va a tratar el tema. Es necesario que se expida. Lo otro, lo que tiene que ver con las medidas a tomar, yo creo que la mayor medida que se tomó fue ayer en la calle. Esa medida contundente, que está en términos sociales, a lo largo y ancho del país, el gobierno no puede desatender lo que sucedió ayer. Puede mirar para el costado, puede hacerse el distraído en términos públicos, pero en términos privados de la gestión que le toca hacer, no puede mirar para el costado. Entonces, eso que va a ocurrir en el segundo cuatrimestre, que es la dificultad o no de la cursada en función de lo que denunciaron nuestros propios directores de hospitales universitarios hace una semana, que dijeron no mandan el presupuesto, no tenemos plata para funcionar. Bueno, esperemos que se corrija y que no nos lleven a la situación de tener que en el segundo cuatrimestre ir a medidas, pero no ya por decisión propia, ir a medidas por una cuestión presupuestaria que el gobierno nos empuja a no tener que cumplir con la tarea. Entonces, creo que la medida más fuerte es lo que pasó ayer y el gobierno no puede hacerse distraído, no puede mirar para el costado y si lo hace es en términos públicos, pero en términos privados ahora lo ha hecho, no Emiliano. Más. Yo comprendo tu optimismo, pero hasta ahora lo ha hecho y mal no le fue porque terminó ganando las elecciones de medio término el año pasado, cuando ya este reclamo viene desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ahora por supuesto completamente agravado. Entonces es difícil pensar que el gobierno efectivamente va a cumplir la ley, ¿no? Y también es difícil para ustedes, como representantes de los docentes, ¿qué hacen? ¿Cuántos paros y cuántos reclamos pueden llegar a hacer en este contexto? Yo, mira, es que ahí voy. Yo creo que la medida del paro es efectiva cuando es efectiva y fuerte. Cuando las medidas del paro ya se utilizan y es parte del folclore público y político nacional, no tiene ningún sentido. Por eso digo, la medida más fuerte y la más contundente fue la sociedad en la calle. Y yo creo que lo que viene de acá adelante, en términos generales, ¿no?, para las problemáticas que está pasando el país, es una sociedad que reclame por lo que está pasando. No podemos resignarnos a vivir como estamos viviendo. No podemos resignarnos a vivir, en el caso de los universitarios y las universitarias, con salarios en el 90% del plantel docente y no docente, investigadores, de profesionales de la salud, el 90% del personal con salarios por debajo de la línea de pobreza. No podemos resignarnos a eso. Entonces, por eso digo, la medida contundente y la fuerza se mostró ayer en la calle. Nosotros lo que creemos es que cada vez que haya un ataque a la universidad y esto siga sin resolverse, vamos a seguir estando donde haya que estar. Si es en la calle, si es en las aulas, pero creo que lo que hay que hacer es contener primero a la comunidad universitaria, que se está pasando mal, digo, dentro de la universidad, porque esto que, digo, hoy están hablando conmigo como un representante de los y las trabajadoras docentes, ¿no? Ahora, cuando vos hablas en el aula, yo soy profe de Sociedad de Estado, que es una materia inicial del ciclo básico común, que es para todas las carreras. Esta realidad que uno atraviesa en términos salariales es la misma realidad que también atraviesan los estudiantes, con sus familias o directamente ellos mismos con un empleo o con 2 empleos, por lo tanto cursan una materia, no cursan 2 materias, o se anotan y dejan una materia porque no les da el tiempo, porque no les da el presupuesto para viajar. Entonces hay que contener también hacia el interior de la comunidad universitaria, porque lo que no podemos permitir es lo que parece que el gobierno quiere, que las universidades se cierren. Entonces hay que hacer el esfuerzo de mantener con las puertas abiertas, pero también con un reclamo en alto, y por eso digo que lo de ayer fue contundente. Digo, para mí lo de ayer fue a lo largo y ancho del país, era todo un desafío, veníamos de 3 marchas, hay que entender que por ahí el reclamo cansa, por ahí la sociedad está cansada de escuchar lo mismo, por ahí la comunidad universitaria está cansada del mismo reclamo, y sin embargo ayer dimos una demostración que no estamos dispuestos a relegar la educación pública universitaria. Emiliano, muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por tomar